Hola, Dios te bendiga nuevamente. Estamos de regreso con un video más para seguir tratando este tema importante que es el tema de la deidad, el tema de la Trinidad. El día de hoy el tema lleva por título Adoración y exaltación a la deidad. Nuevamente todavía no vamos a hacer un estudio bíblico acerca de este tema, no nos hemos adentrado como tal en el estudio de la Biblia. No estamos presentando todavía evidencias bíblicas acerca de la Trinidad, sino más bien estamos analizando declaraciones del espíritu de profecía relacionadas con este tema. Y el tema de hoy es muy interesante, ya que trata acerca del tema de la adoración. Y queremos saber si estas tres personas que componen la deidad, pues deben con todo derecho recibir adoración. Más particularmente la persona del Espíritu Santo, ya que hay muchas interrogantes acerca de esta persona. Algunos hermanos adventistas que son de tendencia antitrinitaria, pues ellos señalan que solo el Padre y el Hijo tienen derecho de recibir adoración. Ellos creen que solamente debemos adorar a dos personas y que no debemos adorar al Espíritu Santo, que si adoramos al Espíritu Santo esto sería idolatría, ya que, bueno, si tú crees que solo existen dos personas divinas, en este caso el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo no es una tercera persona, no es otro ser apartado o separado del Padre y del Hijo, y que no es la tercera persona de la deidad, pues evidentemente solamente hay dos personas que deben ser adoradas y exaltadas. Y si adoras a un tercer ser, pues esto sería idolatría, pues estás adorando a alguien que no existe. Pero este es el pensamiento antitrinitario. Y lo que hemos hecho hasta aquí en todos los videos anteriores, los cuales te recomiendo que busques en mi canal y que no te lo pierdas, que no dejes de ver estos videos, porque hemos presentado mucha evidencia que no podemos repetir en todos los videos que vamos a presentar en un futuro. Simplemente ya hemos presentado varias declaraciones en el espíritu de profecía que señalan que la señora White creía en una deidad compuesta por tres personas, tres personajes. Ella lo señala como tres agencias distintas e individuales, o sea, separadas. Y también dice que se trata de los tres poderes más altos en el cielo. Como dice ella también, tres agencias, tres personajes, tres poderes. Y también, bueno, ella siempre se refiere a ellos como tres. Y lo señala como un trío, no como un dúo. Sería interesante. Nunca todavía hasta el día de hoy, fíjate que yo he tenido varios encuentros y varios debates respecto a este tema en internet con varios hermanos que son antitrinitarios de esta tendencia, y todavía no he encontrado ninguna explicación, nadie que me haya podido explicar cómo dos personas, en este caso el Padre y el Hijo, pueden formar un trío, siendo que son dos, lo cual debería llamarse dúo y no trío, ya que existe una declaración en el espíritu de profecía donde ella dice que la deidad es un trío. Nunca nadie más sabía explicar eso. Ahora queremos analizar una cita, que es la primera que tenemos aquí en pantalla, que es de la revista El Instructor de la Juventud, de el 7 de julio de 1898, el párrafo primero y el párrafo segundo. El párrafo segundo, muy particularmente, es el más significativo. Esta declaración es del año 1898 y nos va a interesar esta parte del final que dice ahí: solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Y lo que vamos a hacer es leer toda la cita para tener un contexto. Dice ahí: nuestros estudiantes necesitan lecciones que aún no han recibido. No debe haber una disminución del estándar en cuanto a lo que constituye la verdadera educación.
debe elevarse muy por encima de donde ahora se encuentra. No somos hombres, no son los hombres a quienes debemos exaltar y adorar. Es Dios, el único Dios verdadero y vivo, a quien debemos nuestra adoración y reverencia. Si alguien en el universo merece la adoración, nuestra exaltación y reverencia, eso se debe a que esa persona es el único Dios verdadero. Según las enseñanzas de las Escrituras, deshonra a Dios dirigirse a los ministros como reverendo. Ningún mortal tiene derecho a atribuir esto a su propio nombre o al nombre de cualquier otro ser humano. Le pertenece solo a Dios para distinguirlo de cualquier otro ser. En otras palabras, ella está señalando aquí que esta frase reverendo solo puede ser aplicada a Dios. A ningún ser humano se le debe llamar reverendo. Quienes reclaman este título toman para sí el santo honor de Dios. Están atribuyendo un título que solo corresponde a Dios, y esto es una especie de idolatría. No tienen derecho a la palabra robada, sea cual sea su posición, puede ser, sea cual sea la posición que esta persona tenga. Santo y reverendo es su nombre. Deshonramos a Dios cuando usamos esta palabra donde no pertenece. Continúa diciendo en el siguiente párrafo: y el niño creció y se fortaleció en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Y Jesús aumentó su sabiduría y estatura y en favor de Dios y el hombre. Permita que el ejemplo más brillante que el mundo haya visto sea su ejemplo, o sea, el ejemplo de Jesús, en lugar de los hombres más grandes y sabios de la época, porque no conocen a Dios ni a Jesucristo a quien Él ha enviado. Ahora aquí viene la frase significativa, dice: solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Esto lo declaró la señora White en el año 1898. En el 1898 ella expresó y dijo que solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Entonces esta declaración es usada por nuestros hermanos antitrinitarios para señalar que solamente existe la persona divina del Padre y del Hijo, que son dos en la deidad, y que solamente deben recibir adoración el Padre y el Hijo, que no hay otra tercera persona que debe recibir adoración, porque solo ellos dos, el Padre y el Hijo, pueden ser y deben ser exaltados. Entonces ellos han tomado la postura semiarriana, que sostiene que el Padre engendró al Hijo y que como el Hijo es un Hijo literalmente engendrado de Dios el Padre, pues ha heredado todos los atributos de Dios y por derecho natural merece ser adorado. Esto es lo que sostiene la postura antitrinitaria moderna, que es bastante antigua, dicho sea de paso. Ahora, si nosotros llegamos a la conclusión por esta declaración de que solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados, pues tendríamos un problema. ¿Por qué? Y aquí quiero argumentar ya para responder esta cuestión. En la matutina A fin de conocerle, página 177, párrafo 1 y párrafo 2, leemos lo siguiente: solo Jesús ha de ser exaltado. Cualquiera sea la habilidad o el éxito de alguno de nosotros, no es porque hayamos creado esas facultades nosotros mismos, sino son un depósito sagrado dado por Dios, para ser usadas sabiamente en su servicio para su gloria. En otras palabras, nosotros no podemos glorificarnos a nosotros mismos. Todo es un capital confiado por el Señor. ¿Por qué envanecernos entonces? ¿Por qué habremos de llamar la atención hacia nuestro yo defectuoso? Y usted puede continuar leyendo la declaración. Ahora, lo interesante es que dice ahí que solo Jesús ha de ser exaltado. Aquí, a diferencia de la declaración anterior, se señala a una sola persona. En la anterior se señalaba a dos personas, al Padre y al Hijo. En esta se señala a Jesús como el único ser que debe ser exaltado. Dice, solo Jesús ha de ser exaltado.
Y yo podría llegar a la conclusión de que el Padre, entonces, ¿será que el Padre no debe ser exaltado? Porque dice ahí que solo Jesús ha de ser exaltado. En otras palabras, si por la declaración anterior que dice solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados, concluimos que solo existe la persona del Padre y el Hijo, entonces yo podría concluir que en esta declaración que dice solo Jesús ha de ser exaltado, pues existe solo la persona de Jesús. Y entonces esto me llevaría a tener una postura modalista acerca de la deidad, que viene del sabellianismo, que es una postura unicitaria. Esta postura sostiene que las personas o los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo corresponden a una sola persona, o sea que Dios es uno en el sentido de único y exclusivo, es una sola persona, un solo ser que toma diferentes papeles o roles en diferentes etapas de la historia. Por así decirlo, para explicarlo de otra manera, en el Antiguo Testamento Él era el Padre, esa misma persona vino, se hizo carne y se convirtió en el Hijo, Jesús, y esa misma persona al regresar al cielo, pues se envió a sí mismo de forma espiritual como el Espíritu Santo, pero sigue siendo la misma persona de Jesús, el Hijo y del Padre. Y entonces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fingía orarle a otra persona, pero que era el mismo. Esto es toda una herejía, es falso, pero yo podría concluir eso porque, como dice que solo Jesús ha de ser exaltado, o sea, nadie más fuera de Jesús puede ser exaltado o adorado, entonces Jesús y el Padre deben ser la misma persona, al igual que el Espíritu Santo. Y esto sería un error descabellado. Así que si bien yo no puedo concluir por esta declaración cuando dice que solo Jesús ha de ser exaltado, que no puede existir otra persona en la misma posición y en la misma categoría de Dios que también merezca por derecho natural y propio ser exaltado, yo no puedo llegar a esa conclusión por esta cita de que solo Jesús ha de ser exaltado. Yo no puedo concluir que no puede existir otra persona que también lo merezca. Tampoco puedo concluirlo en base a la declaración anterior que dice solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. ¿Por qué? Vamos a argumentar un poco más acerca de esto. Vamos a hablar acerca del título o del nombre más bien, Jehová. O bueno, con esto hay también varios dilemas. Puede ser Yahweh, como usted entienda, o Yahvé. En fin, no sabemos la pronunciación exacta de este nombre, ya que nos queda como un misterio en la actualidad, pero vamos a hablar del término Jehová. Y es que Jehová es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración suprema. Dice esta cita de Patriarcas y Profetas, página 277, párrafo 5. Dice, en este primer mandamiento, Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, dicho sea de paso, esta parte es significativa, Jehová, y quien se llama Jehová no es un ser creado. Dice, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único. Nótese la palabra que ella usa. En las declaraciones anteriores decía solo el Padre y el Hijo, solo Jesús. Y ahora dice aquí que Jehová es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Y usted puede continuar de leer la cita y terminarla por el contexto. Así que solo Jehová es el único que merece la adoración. Entonces esta cita podría usarse para indicar que solo hay una persona que merece la adoración y es Jehová. El asunto con esto, y ahora no tenemos tiempo para presentar un estudio bíblico de tal naturaleza, es que el Padre en la Biblia es llamado Jehová, pero también Jesús en la Biblia es llamado Jehová. Y yo puedo decirle con toda seguridad y confianza, y en el futuro podremos presentar evidencias y un estudio acerca de esto, también el Espíritu Santo en la Biblia es reconocido como Jehová. Es uno de los nombres que tiene también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jehová. Así que si solo Jehová es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración, tenemos que reconocer
que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, estas tres personas, tienen derecho a la adoración, porque las tres personas poseen el mismo nombre, Jehová. Las tres personas son eternas y poseen existencia propia, no son creadas. Jehová, de hecho, el término Jehová, el nombre Jehová, significa eso, el ser que existe por sí mismo, el que es existente por sí mismo. En la revista Señales de los Tiempos, 3 de mayo del año 1899, párrafo 18, dice que Jehová es el nombre dado a Cristo. Ahora, esto los antitrinitarios no lo niegan. Ellos saben que Jehová es uno de los nombres dados a Cristo. El problema viene con el Espíritu Santo. Y no tenemos tiempo ahora de comprobar que realmente el Espíritu Santo es llamado Jehová en la Biblia, pero podemos hacerlo en un estudio posterior. Solo Jehová es el único que puede recibir adoración, y Jesús recibe el nombre de Jehová. De hecho, en el Deseado de todas las gentes, página 435, párrafo 4, leemos ahí que cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna. Nótese que este nombre, Jehová, nos habla de una eternidad sin fin, sin comienzo y sin terminación. Es una presencia eterna, o sea, alguien que siempre está presente. Y ese nombre que indica esto había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo, o sea, Jesús se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia. Que dicho sea de paso, aunque este no es el propósito de este estudio, las declaraciones que hemos leído en estos últimos segundos demuestran fuera de toda duda que Jesús es tan eterno como lo es el Padre, pues posee una presencia eterna y existencia propia, algo que obviamente no tiene lógica, ni coincide, ni cuadra con una persona que fue engendrada o que tuvo un comienzo o un nacimiento en la eternidad, como sostienen los antitrinitarios. Evidentemente, si Jesús posee por inherencia la existencia propia y tiene una presencia eterna, y por esa razón es que puede llevar y portar el título, el nombre de Jehová, obviamente Jesús no fue engendrado literalmente, ni nació ni tuvo un comienzo en el tiempo. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 291, párrafo 1, leemos ahí: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Claro que no es idolatría, no es robarle al Padre algo que solo le pertenece a él, porque Jesús, al estar en la misma categoría del Padre, al tener el mismo título de Dios y ser llamado Jehová por poseer existencia propia y ser Dios en el sentido más elevado que se puede ser Dios, pues él merece la adoración con todo derecho, sin robarle nada a Dios, porque él es eterno y posee existencia propia. Ahora, para resolver la cuestión, ¿existe alguna evidencia en el espíritu de profecía, ya que estamos hablando solo de la parte que señala el espíritu de profecía, o de lo que creía la señora White, de que podemos adorar al Espíritu Santo? Bien, en la Review and Herald, 4 de enero de 1881, artículo C, párrafo 19, pues ahí dice, se cita un himno, dicho sea de paso, y dice ahí: alabado sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí la señora White alaba al Padre, alaba al Hijo y alaba al Espíritu Santo, de modo que esto es claramente una adoración que se le regala al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la carta
102 de 1894 leemos lo siguiente: hay arenas movedizas sobre las que muchos corren peligro de ser hundidos. Siempre es seguro buscar las arras del Espíritu de Dios, si no nos mezclamos con la fuerza y presunción que no es del cielo. Hay necesidad de precaución en todas nuestras declaraciones, no sea que algunas pobres almas de temperamento ardiente se entusiasmen con un celo que no es conforme al conocimiento. Actuarán como si no tuvieran la prerrogativa de usarle, actuarán como si tuvieran la prerrogativa de usar el Espíritu Santo en lugar de dejar que el Espíritu Santo los use a ellos, y moldearlos y modelarlos según el patrón de lo divino. Hay peligro de correr delante de Cristo. Ahora dice a continuación: debemos honrar al Espíritu Santo siguiendo a donde nos lleve. No te apoyes en tu propia prudencia. Y usted puede continuar terminar de leer la cita, aparece en la pantalla. Dice claro ahí que debemos honrar al Espíritu Santo. Y para más seguridad, la última declaración es del año 1906. En el manuscrito 139 de 1906 leemos allí: a medida que los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, escuchan: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y se cita ahí Mateo 25:34, y ella describe la escena en el cielo. Dice: y luego se tocan arpas doradas y la música fluye a través de la hueste celestial, y se caen y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claramente la hermana White creía que la adoración, la exaltación, es muy bien merecida para la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué la primera cita no puede ser usada como una evidencia de que solo existe la persona del Padre y del Hijo, y que solamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados? Porque tampoco la cita de la matutina, a fin de conocerle, página 177, donde se señala que solo Jesús ha de ser exaltado, nos puede servir como una evidencia de que solo existe una persona en la deidad. Ahí dice: solo Jesús ha de ser exaltado. La usada por los antitrinitarios dice que solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Es injusto y deshonesto usar estas declaraciones para decir que el Espíritu Santo pues no merece la adoración. En esta declaración final leímos claramente que, bueno, la anterior, la carta 102, dice que debemos honrar al Espíritu Santo. En la declaración anterior de 1881, la Review and Herald, la señora White alaba a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también en el manuscrito 139 de 1906, ella dice que la hueste redimida, toda esa congregación celestial, pues ellos se postran, se caen al suelo y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es ser consistente con toda la evidencia. Uno no puede solamente hacer una teología, hacer doctrina de una sola cita, una sola declaración, porque eso nos puede llevar a errores y a conclusiones falsas acerca de la deidad. No existe solo la persona del Padre y el Hijo, tampoco existe solo la persona de Jesús. Ellos dos deben ser adorados, pero también la persona del Espíritu Santo existe, es Dios, es Jehová, porque si no es Jehová, no podría tener derecho a la veneración y la adoración suprema, como señala esta declaración, ya que Jehová es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración suprema. ¿Por qué? Porque posee existencia propia, porque no es creado, y Jesús reclamó ese nombre para sí mismo, por eso merece la adoración. Y eso nos lleva a concluir que también el Espíritu Santo tiene que llamarse Jehová para tener derecho a la adoración. Y esto claramente es consistente con todas las evidencias que hemos presentado anteriormente, donde leemos que existen tres personas en la deidad,
y esto conforma un trío celestial, 3 personajes, 3 agencias distintas, los 3 poderes más altos del universo. Que Dios te bendiga, espero que este estudio haya sido de beneficio para ti. Te pido que si estás de acuerdo con lo que estamos presentando en esta serie, pues nos ayudes compartiendo esta información. Nos vemos hasta el próximo video, el próximo estudio, no te lo pierdas. Traemos más evidencia y más explicaciones y aclaraciones acerca de este tema. Maranatha.